Bueno, pues vamos a comenzar esta segunda y última reflexión y voy a hacer una reflexión sobre solo los valientes llegan al cielo. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que en esta lectura comencemos esta reflexión. Y les voy a leer de la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 3, desde el versículo 1. Dice: contra la intemperancia en el hablar. No queráis ser maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas veces. Si alguno no cae al hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque sean grandes y vientos impetuosos las empujen, son dirigidas por un pequeño timón, a donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Mirad qué pequeño fuego y qué bosque tan grande incendia. La lengua es también fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, y encendida por la gehenna, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados, y de hecho han sido domados por el género humano. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Es un mal turbulento. Está llena de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. La fuente mana por el mismo caño agua dulce y agua amarga. ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Tampoco el agua salada puede producir agua dulce. Palabra de Dios. Pues nosotros conocemos la palabra valentía desde lo humano. Tenemos que ser valientes para progresar en los asuntos y proyectos de esta vida, en el estudio, en la formación que cada uno nos damos para perfeccionar nuestros talentos. Nos educamos con mucha disciplina y todo eso exige valentía porque exige mucho esfuerzo y sacrificio. Pero la valentía espiritual es otra. Porque una persona puede ser muy valiente y conquistar muchas cosas en este mundo. Es más, puede conquistar el mundo entero. Pero conquistarse a sí mismo en el amor de Dios, ese es un arte que no muchos lo logran. Ustedes se dieron cuenta, y cuántas veces no han escuchado ese pasaje del Evangelio, del joven rico del Evangelio, que viene y el Señor le dice que cumpla con sus mandamientos si quiere salvarse. Y el joven dice que él los cumple todos. Entonces, ¿qué más debe hacer para salvarse? El Señor dice: vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres y ven y sígueme. La palabra de Dios dice que ese joven se fue triste, porque no iba a hacer lo que el Señor le pidió, porque era muy rico y entonces no podía
entregar al Señor todo lo que le pidió. No tenía la valentía de ser de Dios, 100%, pero creía que era de Dios porque cumplía con la ley, cumplía con los mandamientos. Y miren ustedes que en nuestra iglesia nosotros fácilmente nos acostumbramos a creer que estamos muy bien porque cumplimos con los preceptos de la ley. Venimos a misa el domingo, nos confesamos de vez en cuando, damos limosna, tratamos de ayudar a la gente y en cierta forma pensamos que somos buenos y que estamos bien. Claro, estas prácticas son buenas y califican al hombre como una persona católica que practica su fe. Pero como nosotros en estas reflexiones lo que estamos haciendo es ayudándonos para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que conozcamos más de Dios, para que avancemos hacia Dios y podamos superar todas las cosas de nuestra naturaleza humana inferior que nos atan y no permiten que crezcamos en Dios, en el amor. ¿Cómo se crece en Dios? Hay una sola señal para saber si crecemos en Dios y es el amor incondicional. El amor incondicional solo viene de Dios. Yo a veces me encuentro con parejas que están en crisis y hablo con, digamos, la esposa. Y la esposa me cuenta los problemas que tiene y saca una lista de todas las cosas que hace por el esposo. Así. Y cómo él no ha cumplido con nada de eso. Y yo digo, miren, si usted no tuviera esa lista, no tuviera esos problemas, porque cuando uno da sin interés, da incondicionalmente y nadie lo puede decepcionar. Nadie. Miren ustedes, una madre buena es la primera que se levanta y la última que se acuesta. Se da toda y no espera nada de nadie, ni espera aplausos, ni espera nada. Ama servir, sirve con alegría. Se muere y usted le abre la ventanita del ataúd y está con una sonrisa ahí el cadáver, porque siempre estuvo dando, y dar es el gozo de Dios, porque da incondicionalmente sin ningún interés. El que da con amor, nadie lo puede decepcionar, porque no espera nada de nadie. Y eso le pasa a la esposa y al esposo, que dan todo sin interés y no esperan que el otro les retribuya el beso que les dio, lo que hizo por ellos, sino que se los da con amor y no esperan nada, nada, ni se da cuenta si el otro no le da, porque eso no es lo que importa, porque el amor no tiene medidas. Pero eso es la única forma de descubrir el amor de Dios. Si usted no llega a amar así, usted no está amando con el amor de Dios, usted no conoce el amor de Dios. A veces encuentro unos padres de familia que dicen, estos hijos ingratos, desagradecidos, todo el sacrificio que hicimos por ellos, y mire cómo nos pagaron. Y claro, es duro la ingratitud y es terrible los hijos que no se portan bien con los padres, y todo esto es verdad. Pero es que si yo tengo hijos y yo les doy todo lo que les doy, pero se los doy con el interés de que me reconozcan lo que les dé, me agradezcan lo que les dé, o se aseguren que cuando esté viejo me sostengan, entonces ese es un amor interesado, condicional, no es un amor limpio, no es verdad, no es de Dios, es un amor humano. El amor humano es imperfecto, completamente imperfecto. Y no es un pecado, porque no vamos aquí a hablar como fanáticos y escrupulosos. Estamos hablando cómo perfeccionarnos. De eso estamos hablando. Si uno tan solo ha aprendido a amar humanamente, pues ¿qué tal si cambiamos? Y nos atrevemos a ser tan valientes que pueda cambiar,
que yo como esposa deje de esperar que me den y dé sin interés. Y veré los cambios que ocurren en mi matrimonio. Porque ya no me van a frustrar, ya no me van a decepcionar. Cuando yo no espero nada de la gente, nunca me decepcionan, jamás. Por eso el amor de Dios es limpio e incondicional. Pero dése en cuenta que uno tiene que ser valiente para amar con ese amor. No es fácil, porque nosotros somos personas que por naturaleza estamos llenos de amor propio. Siempre andamos por ahí como ofendidos, confundidos, maltratados y generalmente, fácilmente somos víctimas. Y cuando usted mira bien eso, ¿quién lo ofendió? ¿Quién lo maltrató? ¿Quién hizo qué? Obviamente que hay casos de casos, ¿no? Yo no estoy hablando de una persona que el marido llega borracho y le pega, eso no es el caso. No estoy hablando de eso, porque eso ya son fenómenos que existen y que son abominables, pero estoy hablando de las relaciones que son humanas y normales dentro de lo que podamos decir, de lo que la gente hace y en la forma que la gente se comunica y convive. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para verdaderamente crecer en Dios y convertirnos en personas espirituales y empezar a convertirnos en personas buenas de verdad. Tenemos que aprender a atrevernos a amar incondicionalmente. Miren un par de novios cuando están discerniendo el matrimonio y están conociéndose. Normalmente la iglesia nos enseña que el noviazgo se debe mantener en castidad, sin tener relaciones sexuales, porque es una violación del principio de la moral cristiana. Los novios se conocen, se respetan, y si es que quieren formar un hogar, lo tienen que comenzar a formar desde el noviazgo, que se forma con dignidad, con respeto, porque de lo contrario, ¿qué están haciendo? Primero, al romper la castidad, están violando el principio moral de las relaciones humanas cristianas, y entonces el diablo tiene poder para que una vez se casen, les pueda caer con el adulterio, porque tiene cuentas contra ustedes. El diablo todo lo tiene anotado. Entonces, dentro de las relaciones humanas del noviazgo, los novios tienen que ser valientes para atreverse a ser castos. Ustedes se dan cuenta que para ser valiente, para ser casto, usted tiene que ser valiente. Tiene que ser valiente porque la carne es muy débil, muy floja y tiende a pecar, tiende a desordenarse, tiende a complacerse. Y como dice el apóstol Santiago en la lectura que iniciamos sobre la lengua, qué linda presentación de la lengua y qué triste, ¿no? Porque da hasta miedo leer eso, porque sabemos que es nuestra lengua y conocemos nuestra lengua. ¿Cuántas cosas han salido de nuestra lengua que quisiéramos que nunca hubiesen salido? Palabras de las cuales nos arrepentimos el resto de la vida. Palabras que nos han dañado amistades, oportunidades, que han ofendido a Dios, que han hecho mucho daño. Y todo esto tiene que ver con nosotros no estar enfocados en el amor. Porque entre más se concentra uno en el amor, entre más se enfoca en el amor, más bien sale de nosotros. Porque entonces yo ya no ligeramente dejo que la lengua hable lo que quiera. Yo ya no ligeramente permito que en mi corazón aniden resentimientos, odios, venganzas, cosas malas. No las permito. Llegarán, porque por dentro de nosotros fluye un río del bien y del mal, que fue la fruta que se comió Eva, que nunca debíamos haber comido.
y por lo tanto dentro de nosotros. Como dice San Pablo, él lo describe en esta forma. Dice, en mí hay una mancha que no soy yo, pero está en mí, que me inclina a pecar. Por eso el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y todos nosotros podemos testificar de que teniendo una buena intención, queriendo hacer las cosas bien, terminamos haciéndolas mal. Terminamos haciendo lo que no queremos hacer y lo hacemos. ¿Por qué? Porque en nosotros hay esa mancha que a pesar de no ser nosotros, actúa en nosotros. Y esto viene como una consecuencia del pecado original. Entonces, con más razón, al concientizarnos de nuestra naturaleza, tenemos que ponerle disciplina a esta vida, disciplina espiritual. Podemos comparar el cuerpo humano con un caballo y el alma como un jinete. Entonces, a medida que nosotros entramos en conciencia espiritual del bien, el jinete va tomando más control del caballo, que es nuestro ser humano, y le va poniendo riendas y le va llevando con su autoridad, y el caballo solo hace lo que el jinete le dice. Eso es cuando llegamos a ser personas espirituales, que logramos montarnos encima de esta naturaleza humana y ordenarle que haga solo lo que el alma quiere, solo lo que el espíritu quiere. Es un triunfo inmenso. San Pablo habla de eso al final de su vida en una de sus cartas y dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Esto es increíble que lográramos hacer eso, que lográramos a que un día sepamos que el Espíritu Santo realmente reina en nosotros, que le hemos dado el señorío a Dios y hemos sujetado toda nuestra naturaleza rebelde, inferior, pecadora, maliciosa, caprichosa, la hemos puesto en disciplina. Y yo creo que todos ustedes que están acá, que son gente católica, que ha recibido pues el catecismo, que han oído tantas homilías, tantas enseñanzas en la iglesia a través de los años, saben que nuestro caminar por este mundo como católicos es un caminar de santificación, que debemos caminar hacia convertirnos en mejores personas antes de morir. Miren que no hay tiempo que perder, porque ninguno de nosotros sabemos cuál es nuestro último día. Por lo tanto, hoy es el día en que yo debo tomar decisiones radicales. Todas las cosas de Dios son radicales. Miren el lenguaje de San Juan Bautista. San Juan Bautista hablaba anunciando a Jesús, decía, el hacha está puesta sobre la raíz. Arrepiéntanse y confiesen sus pecados. Y Jesús decía, si este ojo te hace pecar, sácatelo. Si este brazo te hace pecar, córtatelo. Las cosas de Dios no son a medias, no son mediocres. Pedro caminó por el agua no sé cuántos pasos hacia Jesús, pero se comenzó a hundir y Jesús lo rescató. ¿Pero qué le dijo Jesús? ¿Lo felicitó? ¿Le dijo, bravo Pedrito, por los 20 pasos que diste? No, le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué? No porque Jesús sea injusto, sino porque el Maestro le dio todo lo que necesitaba para llegar a él. Y él no alcanzó, y tenía todo. Esto es Jesús con nosotros. Nosotros somos ese Pedro que va caminando hacia la salvación eterna y que Jesús nos ha dado su Espíritu Santo con el bautismo, la iglesia, para que nos estemos confesando
comulgando con frecuencia, orando, para que vivamos en paz con Dios. Y así en esa forma vayamos caminando seguros hacia Dios, que si Él nos llama hoy, estemos preparados. Que si nosotros tenemos necesidades en este mundo, se las podamos pedir con amor, porque somos amigos de Dios, porque estamos en gracia de Dios. Y Dios ama eso, la gratitud y la fidelidad. Miren que la valentía del hombre comienza con la gratitud. Ustedes saben que lo más hermoso que uno puede encontrar en un ser humano es la gratitud. Una persona grata brilla, parece una rosa en el jardín de Dios, porque todo lo agradece. Se da cuenta que todo es un don, todo es un regalo, un bien, una dádiva que viene de Dios, que a pesar de haber sido transmitida por medio de manos humanas, sin embargo siente en su corazón que es agradecida. Y una persona agradecida es muy bella. Y sabemos también lo horrible, lo fea que es una persona desagradecida, una persona ingrata. Qué fea que es, un ingrato, ¿no es verdad? Y todos nosotros hemos estado en esos dos lados. Hemos vivido la ingratitud y la gratitud. Y sabemos a qué sabe eso. Pero el crecimiento espiritual que nosotros debemos tener debe enfocarse en las cosas buenas, por ejemplo, la gratitud. Pero se dan cuenta que se necesita también valentía para ser grato, para ser agradecido. Sí, muchas veces los hijos no aprecian lo que los padres les dan y nunca les agradecen. Y de repente un día un hijo agradece y el padre casi se muere del susto, ¿no? Cuando agradeció el hijo que nunca agradecía. Pero el agradecimiento siempre es bienvenido. El agradecimiento es el amor de Dios. Y por eso venga cuando venga, no deja de ser lo que es el agradecimiento. Es la gratitud. Y es un regalo que viene del amor de Dios. Es una virtud. Y revisando nuestro corazón, debemos atrevernos a mirarnos quiénes somos nosotros hoy, en este momento. Si verdaderamente en nuestro corazón hay gratitud. Usted está sentado aquí en este teatro y quizás usted puede pensar, si Dios no hubiese permitido, yo no estaría en este teatro, porque no tuviera salud, a lo mejor estaría en un hospital, a lo mejor hubiera caído en un accidente, a lo mejor, quién sabe cuántas cosas pueden pasar en mi vida, pero Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí, tener salud, tener oídos, ojos, para yo recibir lo que tengo que recibir. Y yo le doy gracias a Dios de que haya permitido eso en mi vida. Y en ese momento entra la gratitud. Y yo me doy cuenta que Dios hizo eso. Entonces digo gracias. ¿Y cuántas veces nosotros descubrimos a Dios en esos pequeños detalles? Hay dichos populares que dicen, el diablo está en los detalles. Pues sí, pero Dios es el más detallista. Dios está en todo, en todos, todo el tiempo. Eso es. Y cuando aprendemos a descubrir a Dios, es porque somos gratos. Porque solo la gratitud nos puede llevar a mirar a Dios en su forma de moverse entre nosotros. Es como cuando una persona aprecia el amor de otro y se da cuenta de lo que hace por él o por ella, es porque se fijó en esas cosas que recibe y las aprecia. Y entonces al apreciarlas, las agradece. Y como las agradece, descubre el amor que está recibiendo. Sabe que esas personas o persona le está dando cosas sin tener que darlas, solo porque las quiere dar. Pero cuando no hay gratitud, uno no sabe que le dan. Uno cree que es que se las merece.
uno cree que se las tienen que dar, porque así es el ingrato, así es el desagradecido, cree que la gente tiene obligación con uno y que todo lo que uno recibe es que se lo tenían que dar. Y por eso jamás agradece nada. Pero cuando uno se da cuenta que nadie tiene la obligación de darnos nada, entonces nos damos cuenta que el don de la gratitud es una virtud muy grande. Obviamente que no estoy hablando del niño que está bajo la responsabilidad de su madre, ella tiene que darle todo lo que el niño necesita. Hay condiciones humanas que son excepciones de la regla de lo que estamos hablando, pero nosotros como adultos en este mundo sabemos que cada uno de nosotros es responsable de su vida. Por eso la palabra de Dios en el Génesis dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. San Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Y así es, porque es nuestra responsabilidad. Y cuando asumimos esa responsabilidad, nos damos cuenta que somos responsables de nuestra vida y nadie más, que nadie tiene obligación de venir a darnos nada. Y cuando nos lo da, entonces uno dice, gracias, gracias. Y entiende lo que recibió, lo entiende. Porque generalmente las cosas de Dios siempre son muy sencillas, muy pequeñas e insignificantes. Miren el ejemplo de ese leproso extranjero que llegó a la Judea y llegó donde el profeta Eliseo por una sanación, y el profeta ni siquiera lo vio personalmente, sino que por medio de su paje le mandó a decir que se bañara 7 veces en el río. Y ese extranjero estaba terriblemente ofendido, porque como era un hombre importante, pensaba que tenían que hacerle quién sabe qué ceremonias para sanarlo de la lepra. Ustedes se pueden imaginar la soberbia, el orgullo, y fue su paje, su sirviente, quien lo convenció que hiciera lo que el profeta le dijo, y se sanó. Y cuando se sanó, como loco buscaba al profeta para darle regalos, para todo, el profeta no quería nada de él. Y ya ustedes conocen el resto de la historia. Pero lo que queremos decir con esto es que el amor de Dios aparece entre nosotros en una forma totalmente pequeña y sencilla. Por eso es que Jesús nace en un portal en Belén, en una pesebrera. La gente dice, esa gente de Belén tan cruel, que no quisieron recibir a la familia de Nazaret. Pero no, lo que pasa es que el plan de Dios es que Jesús naciera en la pesebrera, no en ninguna casa de Belén. Dios tiene un plan, y el plan de Dios era nacer en esa pesebrera. Pero también le dio la libertad a María y José de, a través de su dignidad, tocar todas esas puertas buscando darle un nacimiento digno a ese niño. Pero resulta que Dios, caminando con ellos, tenía otro plan. Y el niño terminó naciendo en esa pesebrera, en medio de animales. Pero el mensaje central de la pesebrera de Belén es: mi reino no es de este mundo. Por eso nació ahí. Porque si fuera de este mundo hubiera nacido en un castillo y acompañado de sus ángeles. Pero la enseñanza de Jesús es que aprendamos a ser pequeños y además que aprendamos a descubrir a Jesús en las cosas pequeñas. Porque Dios se encuentra en las cosas pequeñas, en la sonrisa de un niño, en el abrazo de un extraño, en la ayuda de personas que jamás nos han visto ni nos volverán a ver y de repente nos ayudan en la calle en un momento de necesidad. Y ahí está Dios, ahí está la gracia, ahí está la bendición, y aparece de 1000 formas en nuestra vida, de miles de formas. Pero cada vez que aparece hay que estar despierto y darse cuenta que estas cosas no son accidentes, no son coincidencias o casualidades, son amor, el amor de Dios que siempre está presente.
Y teniendo esa capacidad de descubrir a Dios así, es como nace en nosotros la gratitud y nace la valentía. Porque de la gratitud nace la valentía. Y la valentía es muy necesaria. Porque miren ustedes lo importante que es tener paciencia. Ustedes saben que si no es por la paciencia, hay muchísimas cosas que no lograremos. Muchas. Sobre todo en las relaciones humanas. Porque la prueba más difícil de pasar en las relaciones entre nosotros es la paciencia. ¿Se imaginan la vida que viven las religiosas en una comunidad? La que viven los esposos con sus hijos, la que viven la gente en las comunidades parroquiales, en las misiones de la iglesia, que estamos en comunidades, que estamos compartiendo con otros seres humanos y aparecen personas difíciles, personas egoístas, personas llenas de amor propio, aparecen los santos silenciosos que no asumen ni pretenden nada, aparecen todos, pero ahí está la prueba del amor y la prueba de la vida, el conocerlos a todos y conocerse usted y saber dónde está y qué está haciendo, de qué está hecho, cuánto ha logrado. Yo le digo a la gente, miren, si usted quiere hacerse un examen de conciencia importante, mire para atrás y piense si un año atrás usted era mejor o peor que hoy. ¿Usted cree que usted hoy es mejor persona que hace un año? Mejor persona, tiene más paciencia, más tolerancia, más compasión, más caridad hoy que hace un año. Porque si nada ha cambiado y usted continúa así como era hace 20 años, hace 10 años, con los mismos vicios, los mismos caprichos, las mismas defectos, las mismas debilidades y nada que cambia, nada que mejora, usted está en problemas y más vale que lo acepte, porque si muere así, ¿se puede imaginar el lío en que queda? Mínimo un purgatorio bien complicado. Pero el Señor es tan bueno y misericordioso que Él nos da la oportunidad de concientizarnos en vida para que nos hagamos responsables y nos atrevamos a ser valientes y enfrentarnos cara a cara con nuestra conciencia y mirar en qué andamos y qué hemos hecho de nuestra vida y quiénes somos hoy. Atrevernos. Para eso hay que ser valiente, porque usted comienza a mirarse y se esconde, porque ya no quiere seguir mirándose, porque sabe que si se sigue mirando o cambia o queda deformado, una de las dos, pero no puede quedarse así nomás. Y uno tiene que atreverse. Por eso pidámosle a Dios que nos dé esa valentía. La valentía en mirarnos en el espejo de nuestra conciencia y darnos cuenta si estamos elevándonos, si estamos creciendo hacia Dios o si estamos descendiendo porque no cambiamos, porque somos los mismos, porque no hemos hecho ningún esfuerzo por ser mejores. Voy a pedirle al Señor su palabra y cerramos con esta lectura de la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, desde el versículo 10. El combate espiritual. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa, revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Poneos en pie,
ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Palabra de Dios. Pues aquí nos habla San Pablo muy claro de la valentía, pidiendo valentía, y lo importante que es ser valiente. Pues pidámosle a Dios eso, porque tanto que lo necesitamos. Y sobre todo que les dé la gracia a ustedes hoy, de que cuando ustedes regresen a sus hogares, ustedes puedan, antes de acostarse, tener un momento de reflexión profunda y mirarse el corazón. Y sinceramente descubrir quiénes son. Y sinceramente, cuando se levanten mañana, atreverse a vivir una vida nueva, con un corazón nuevo. Así como nosotros en un instante cometemos pecados espantosos, así nosotros en un instante podemos cambiar. Uno puede en un instante tomar decisiones radicales y cambiar así, en un instante. Esa es valentía. Esa es la valentía de la que habla San Pablo, que necesita y la que necesitamos todos nosotros, de la que hemos estado hablando toda esta charla. Pues muchas bendiciones y que el Señor los haga muy santos. Amén. Amén.